dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si usted quiere subrayar, si subraya la Biblia, pues subrayen. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando no estaban en Cristo, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Está hablando de los ídolos santos de palo, ¿verdad? Por tanto, bueno, puede ser un jaguar, una serpiente, lo que sea, pero no al Dios que es espíritu. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema quiere decir maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, ya lo habíamos mencionado. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Fíjese, aquí quiero que nos centremos y pongamos mucha atención. Habla de los dones, pero el Espíritu que los da los dones es el mismo, aunque sean diversos dones. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí está hablando de ministerios de oficio y está hablando que quien los da es el Señor Jesucristo. Cuando la Biblia habla del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Cuando habla del Señor, está hablando de Jesús, del Hijo. Y cuando habla de Dios, está hablando del Padre. En ese contexto, aquí lo dice Pablo a los Corintios. Entonces, cuando dice que el Señor que da los ministerios es el mismo, se refiere específicamente a Efesios 4:11, donde dice que el que bajó a las profundidades, que es Cristo, llegó cautiva toda cautividad y dio dones a los hombres, pero habla de dones del ministerio, porque inmediatamente después dice, y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Ya después, las siguientes lecciones, dentro de 3 lunes creo, va a ser sobre los ministerios. Ahorita no vamos a ahondar sobre los ministerios, solo quiero que tenga esto bien en cuenta. Los dones espirituales los da el Espíritu Santo. Los ministerios de oficio los constituye Jesucristo, el Hijo. Y las operaciones las da el Padre, porque sigue aquí. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Las operaciones se refiere a habilidades, a capacidades o a virtudes que son necesarias dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo necesita que haya gente fluyendo en los dones espirituales, en los ministerios de oficio y también en las operaciones, que son otro tipo de servicio. Por ejemplo, el que canta en la alabanza, eso es una operación. El que intercede es una operación. El que reparte es una operación. El que administra es una operación. El que pone las sillas, el ujier, todas esas son operaciones, son servicios importantes, pero esas son habilidades o virtudes que el Padre da, es decir, que ya la persona nace con eso. Usted mira un niñito desde chiquito, 3, 4, 5 años, el que ya va a traer de ser servidor desde chiquito, anda jalándole la silla y la pone y le abre la puerta, ya es una operación innata en ellos, dada por Dios desde que están en el vientre, ¿verdad? Y entonces los ministerios fueron dados por Jesús en la ascensión con un mayor nivel de autoridad que los apóstoles que anduvieron con él, a los cuales constituyó antes de ascender. Los apóstoles fueron constituidos, los 12 que conocimos, mientras Jesús estaba todavía en su cuerpo mortal. Pero cuando él ya ascendió con cuerpo glorificado, constituyó los ministerios de oficio que conocemos hoy día. Los de después de Jesús son de un mayor nivel de autoridad que los que estuvieron durante el ministerio de Jesús. Eso vamos a ahondar cuando lleguemos a hablar de los ministerios, porque eso es un tema bien álgido. Bueno, entonces hoy nos vamos a centrar en los dones. Entonces los dones los da el Espíritu Santo. Seguimos, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiero que pongan mucha atención en esto. Dice que a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, los dones están repartidos como el Espíritu de Dios quiere. Y a cada uno, fíjese, a cada uno, quiere decir cada uno de todos los que estamos llenos del Espíritu, les dada una manifestación. Los dones, que los vamos a mencionar luego, son 9. Y el Espíritu Santo es el dueño de esos dones. Pero cuando usted recibió al Espíritu Santo, ¿lo recibió todo o recibió una parte? Todo.
Y si recibió todo el Espíritu Santo, ¿cuántos dones recibió en el Espíritu Santo? Todos, los 9 que están ahí descritos. Ahora, a cada uno les he dado la manifestación de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y algunos de 9. Yo he visto, muy raras personas, pero he visto 2 personas por lo menos en mi vida en quienes se manifiestan los 9 dones. ¿Es posible? Sí es posible. Pero a cada uno les da la manifestación para provecho del cuerpo de Cristo. Si hay una asamblea como esta, y cada quien es dócil al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le puede dar la manifestación a cada uno de diferentes dones para que todos seamos edificados. Pero si no todos son dóciles y solo hay una persona que se dispone, pues en esa van a fluir los 9 porque Dios siempre quiere, el Espíritu de Dios siempre quiere edificar a toda la asamblea. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que potencialmente cada uno de nosotros tiene los 9 dones, potencialmente porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él es dueño de los 9 dones. La manifestación les da a cada uno para provecho según la necesidad del momento. Si en el momento se necesita que alguien sea sanado, pues le va a dar la manifestación de los dones de sanidades. Si lo que se necesita es un milagro, pues le va a dar la manifestación de los dones de milagro. Nosotros no somos dueños de los dones, el dueño es el Espíritu Santo. Y Él los usa como quiere y nos usa a nosotros como Él quiere. Entonces, seguimos. Porque a este es dada por el Espíritu, a uno de ellos, por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro le da palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro le da don de fe por el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu Santo, en la multiforme sabiduría. A otros, fíjese, dones de sanidades, está en plural, ya vamos a ver por qué, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Las hace el Espíritu Santo y aunque todos potencialmente tenemos los 9 dones en el Espíritu, Él le da la manifestación a cada quien como Él quiere, repartiendo en particular como Él quiere. Quiero hacer una pausa aquí y dejar algo establecido. Las lenguas que hablamos cuando somos bautizados en el Espíritu Santo no son las mismas lenguas del don de diversos géneros de lenguas. Eso es importante que lo sepamos. Cuando usted fue bautizado o va a ser bautizado en el Espíritu Santo, una de las manifestaciones, no la única, pero una de las manifestaciones son las lenguas. Dice la Escritura, si nosotros estudiamos, que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios. Algunos puede que magnificaban a Dios en su idioma, en hebreo o en griego o en nuestro caso en español o en inglés. Pero otros hablan lenguas. Y si usted nota, cuando está el bautismo del Espíritu Santo, la gente le empieza a temblar la quijada y empieza a balbucir unas palabras que a veces ni siquiera es algo fluido, sino que tal vez solo es algo que no tiene como sentido. Y son lenguas repetitivas. Esas son las lenguas como señal o una de las señales del bautismo en el Espíritu Santo. Pero ese no es el don de diverso género de lenguas. Vamos a entrar después a lo que es el diverso género de lenguas, pero se refiere a un mensaje dado en lenguas, que puede ser lenguas muertas, que ya no se hablan, o puede ser un idioma que existe actualmente, o puede ser algo sencillamente que no entendemos, pero que alguien más interpreta. Entonces, no confundamos lo que son las lenguas como señal de ser bautizado en el Espíritu Santo con el diverso género de lenguas. Cuando nosotros oramos lenguas, porque no sabemos cómo orar y decimos, pues vamos a orar en lenguas y empezamos a orar en lenguas sin que nuestro entendimiento sepa que estamos orando. Y luego viene quizá la revelación del Espíritu Santo, qué hacer, cómo orar. Y esto algunas veces estamos en una situación que debemos tomar una decisión y no sabemos qué decidir o estamos en una consejería y no sabemos, necesitamos la revelación. Sencillamente empezamos a orar en lenguas calladamente y el Espíritu Santo viene y nos da la revelación de lo que necesitamos hacer en el momento, lo cual es muy diferente a un mensaje que viene en lenguas. Ya vamos a hablar de ello.
Sí, también vamos a hablar de la fe, que es distinto. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Vamos a empezar con palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, amados, es cuando hay un hecho en la mente de Dios, algo que Dios hizo o que va a hacer, pero ya sea que ejecutó, que va a ejecutar, que está solo en la mente de Dios, pero que nosotros lo podemos recibir y lo podemos declarar. Por ejemplo, Dios puede revelarle a alguien sobre un desastre nacional o sobre un accidente o sobre algo que va a ocurrir. Eso es palabra de sabiduría. O Dios puede revelarle a alguien que en determinado lugar, gracias a Dios, a lo mejor estoy profetizando, hay una mina de diamantes. Amén, ¿verdad? Aleluya. Esa es una palabra de sabiduría. Entonces, la palabra de sabiduría no necesariamente viene como una voz audible o como una palabra, aunque puede venir. A veces viene como una visión. A veces viene como una palabra dada en la Biblia, en la Escritura. A lo mejor el Señor le dice, le susurra, el Espíritu Santo le dice Isaías 65:3. Y usted va y ahí está la palabra. Hay diversas maneras como el Señor puede darle la palabra de sabiduría. Y normalmente la palabra de sabiduría viene a una persona que es un profeta reconocido, una persona en autoridad, y lo que se le revela son cosas que tienen trascendencia, son cosas muy importantes para la nación, para el continente, ¿verdad? No son cosas así como que el chinchín que perdió el perro está debajo de la caseta, no, sino que son cosas que tienen una trascendencia. Bueno, palabra de ciencia. La palabra de ciencia, hermanos, es cuando Dios nos revela algo que le puede estar ocurriendo a una persona en el momento, en ese instante que usted lo está recibiendo, y se puede igual percibir de diferentes maneras. Dios trabaja de acuerdo a la personalidad de cada quien. Le puede mostrar a unos de una forma, a otros de otra forma, y cuando hay varios en la asamblea y Dios revela por palabra de ciencia, lo confirma a través de otros en la forma que le habla Dios a cada quien. A mí el Señor particularmente me habla por olores, me habla por sensaciones en mi cuerpo, dependiendo si es una enfermedad la que va a mostrar, si es algo de ocultismo, algo específico, es con cosas que experimento en la cabeza, sé cuándo es satanismo, cuándo es otro tipo de ocultismo, cuándo es gnosticismo, cuándo es masonería, a veces por visiones, a veces en la Biblia, pero fíjese, le voy a contar en una ocasión, yo estaba en una iglesia a la cual yo asistía hace mucho tiempo, y recuerdo, era un viernes en la noche y había reunión en la iglesia, y entonces pasó el hermano que era el tesorero de la iglesia, y el pastor le dijo pues que él tomara la canasta y que pasara a colectar la ofrenda de asiento en asiento. Y yo estaba como a la mitad de los asientos y cuando el hermano pasó con la canasta, yo sentí un olor a alcohol. Yo dije, ay, qué desodorante andará este hermano tan fuerte, que huele a alcohol. Y pasó y luego regresó y volví a sentir aquello. Yo aseguraba que era desodorante Chulton. Y yo dije, qué fuerte está esto. Y pasó, hermano, yo era muy bebita en el Señor y yo lo tomé como un olor normal, natural. Nadie usa Chulton aquí, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios. Entonces, amados, el domingo en la mañana, el hermano tesorero está todo con los ojos, todo quebrantado y llorando. Y dice el pastor, pues el hermano que es anciano de la iglesia quiere pasar para pedir perdón. Y él pasa, hermano, yo quiero pedirles perdón, porque el viernes pasado, después de que salimos de la iglesia, yo caí, hermanos, y yo me fui a tomar unas cervezas con unos amigos y volví a caer. Y entonces yo aprendí que lo que el Espíritu Santo me estaba enseñando era el espíritu de alcoholismo que estaba latente en aquel varón que quería atacarlo. Y si yo hubiera sabido, hubiera discernido qué era el olor, podíamos haber orado por él, pero yo no entendía, pero así uno va aprendiendo, ¿verdad? Entonces,
Así después me fui familiarizando a veces con olores y a veces con sensaciones en el cuerpo, ¿verdad? Muchas veces me tocó en lo que estaba aprendiendo ir al ginecólogo porque según yo tenía un problema en un ovario y no era nada, sino que era la administración que iba a hacer esa noche. Había una mujer con un tumor en el ovario que el Señor quería sanar. Y que quistes en la mama y de todo. Pero lo terrible, hermanos, una vez estoy en una reunión y digo, aquí hay un hombre con una hernia en el testículo. Y me dice un hermano que está aquí, hermano, ¿y usted cómo sintió eso? Qué raro, ¿verdad? No sé cómo fue, pero fue certero. Ahí estaba el hombre y Dios lo sanó. Entonces pasan tantas cosas, ¿verdad? Y uno se va familiarizando porque a veces lo confunde, piensa que es algo de uno. Y mire, mientras usted no llama a la persona y la persona no se presenta, ahí está uno con aquel dolor y esto no es mío, y que se presente. Y a veces la gente por pena no pasa. Una vez estaba en La Ceiba, recuerdo, en una reunión de FINEC, y me dice el Señor de una mujer que tiene un problema en las varices terrible y que el Señor la quiere sanar. Y yo llamo y nada. Y le digo, ay, por favor, hermano, yo no aguanto, ya las venas tiene que pasar. Y no pasaba. Señor, ¿me dejarás avergonzada? Bueno, terminó la reunión. Llega una hermana, yo soy la del problema. Hermana, ¿pero por qué no pasó? Porque ando las medias rotas y me daba pena. Entonces, a veces cosas como esas. Entonces ya cuando se había ido toda la gente, entonces ya pasó. Le daba pena que le vieran que tenía las medias rotas. Hermana, por favor, pero si el Señor lo que quería era sanarla. Pero ocurren cosas así, que las personas por pena no pasan. Y está allí y usted sabe que está ahí. Y qué tremendo. Entonces la palabra de ciencia es muy útil. Sobre todo relacionado con sanidades y con milagros, aunque puede ser una palabra de ciencia también como de que alguien va a perder una propiedad y que el Señor en ese momento quiere liberarlo, quiere darle algo sobrenatural, ¿verdad? Por ejemplo, los que vinieron a la administración del hermano Canet, él fluye en palabra de ciencia. En lo que él opera es con una palabra de ciencia muy exacta. Entonces, hay que saber discernir. Porque mucha gente confunde la palabra de ciencia con el ministerio profético. Y ya vamos a ir a eso. Y bueno, después vamos a entrar en lo que es el ministerio profético, pero ahorita vamos a hablar de estos 3 dones de revelación que son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Hay quienes han clasificado los dones en 3. Los dones de revelación, los dones de poder y los dones de expresión verbal. Entonces, discernimiento de espíritus, que es el otro don de revelación. Este don nos ayuda para saber cuando algo viene de Dios o viene del enemigo. Y si viene del enemigo, nos ayuda para saber qué género de espíritus es o cómo se puede contrarrestar. El discernimiento de espíritu, yo diría que es el don más necesario en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros hacemos creyendo que son movidas por el Espíritu Santo, tal vez son de la carne o algunas podrían ser del enemigo. Pero con el discernimiento de espíritus usted sabe exactamente qué es lo que está pasando. Por ejemplo, con las lenguas. Hay lenguas de Dios, del Espíritu Santo, hay lenguas de la carne y hay lenguas del enemigo. Y muchas veces cuando uno está ministrando liberación a alguien, la persona puede empezar a hablar en lenguas y cualquiera diría, ay, ya fue bautizado en el Espíritu Santo. Pero si hay alguien que interprete o que discierna, el demonio lo está insultando a uno. Le está diciendo hasta de lo que se va a morir y cualquiera, ay, está bautizado en el Espíritu Santo. No, hay que discernir quién está hablando por la boca. Entonces, no es solo porque hable lenguas, sino que hay que discernir el origen o de dónde vienen o de dónde provienen. ¿Se acuerda cuando en la sinagoga había una mujer que se levantó y empezó a magnificar al Señor Jesús? Jesús discernió que era un demonio, porque los demonios lo conocen mejor que nosotros, hermano. Y Jesús la mandó, cállate y sal de ella. Inmediatamente la mujer fue libre, ¿verdad? Entonces, quiero decirles que en las iglesias es donde más necesitamos, porque se dan muchas manifestaciones que parecen de Dios, pero no lo son. La vez pasada, en un evento grande que estábamos allá en nuestro ministerio, había una persona danzando, pero inmediatamente yo percibí, esa danza no es del Señor, no es del Espíritu Santo.
El enemigo estaba usando a esa persona con una danza para distraer y robar la atención de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Entonces necesitamos discernir aún cuando algunas manifestaciones son una distracción, porque el Espíritu Santo no se contradice. La atención no debe de estar en dos cosas, sino en lo que el Espíritu Santo quiere que se haga. Entonces, no toda la danza es de Dios, no todas las lenguas son de Dios, no todas las alabanzas son de Dios, aunque hablen de Dios. Fíjese bien, y el próximo lunes se va a hablar de la alabanza y la adoración, la alabanza profética, y se va a entrar un poquito en esto. Y venga, no se lo pierda el próximo lunes, porque va a aprender a profetizar sobre las cuerdas. Ya comprometí al hermano Oscar, pero aquí vamos a salir profetizando sobre las cuerdas, que esa era la razón por la cual, ¿verdad? Empezaron los cánticos en el tabernáculo de David. Pero no todas las alabanzas son de Dios, aunque hablen de Dios. Cuando tenemos discernimiento espiritual, nos damos cuenta que hay supuestas alabanzas que lo que hacen es moverle las emociones a las personas. Son alabanzas sentimentales que a la gente le parece que está con José y la copa de vino. Y entonces cuando ya tienen a la gente a moco tendido, entonces entra el predicador y olvídese, es como darle un golpe en la nuca, ya los tiene bien, bien melancólicos. Entonces, eso no es de Dios. La alabanza tiene que ser siempre para exaltar las obras de Dios. El cántico de adoración tiene que ser para exaltar al Señor, no para moverle las emociones a nadie. Nosotros humanamente tenemos la tendencia a ser emotivos, a ser emocionalistas, sobre todo los latinos, los hispanos. Yo creo que ese problema en Alemania no existe, hermano. Yo estaba viendo el otro día, al pastor Claudio Fritzson predicando en Múnich, y yo dije, Dios mío, me daban ganas de ponerme un suéter, un abrigo. Allí ese era un hielo, hermanos, que uno patinaba allí en hielo. Y era una cosa, aquel hombre así ya brincaba y aquellos problemáticos, así no les pasaba nada. Ellos no tienen ese problema, pero nosotros los hispanos que somos tan almáticos, tan melancólicos, tan sentimentales, facilito nos mueven todas las emociones con un canto y al ratito estamos llore y llore, y no es por la presencia de Dios. Entonces eso nos hace confundir la unción con la emoción. Y entonces, fíjese que es más difícil discernir a veces en nuestro medio, porque somos emotivos y hemos llegado a pensar que la unción está en el grito, que la unción está en las manifestaciones externas. Si la gente se cayó, hubo unción, si no, no. ¿Dónde en la Biblia le dice que la manifestación de la unción es que se caiga la gente? No lo puede respaldar bíblicamente. Yo creo que el Espíritu Santo es capaz de botar a cualquiera. Yo creo en el descansar del Espíritu, pero no hay ningún lugar en la Biblia donde le diga que la manifestación de la unción va acompañado de que la gente se caiga. De hecho, no hay un solo caso en la Biblia que alguien se haya caído por la manifestación del Espíritu. Lo único fue cuando llegaron los soldados a prender a Jesús, que se fueron para atrás, pero eso no es lo mismo. Entonces, somos tan emotivos que vinculamos las cosas del Espíritu con la emoción. Por eso necesitamos el discernimiento espiritual, para poder saber cuándo algo viene del Espíritu Santo y cuándo es la emoción. Hermanos, tenemos un buen amigo de ministerio, algunos le conocen, el hermano Juhani Sarikumpu, él es finlandés. Algunos quizá le vieron en un evento profético que tuvimos en el 2000. Ese hombre a mí me impresiona, él es el colmo de lo flemático. Imagínese de Finlandia, ¿verdad? ¿Qué hielo hay allá? Y fuimos juntos a México a una misión y estábamos en el estadio de Minatitlán con 5,000 personas. Nunca en el estadio había habido tanta gente ni con un partido de fútbol. Y con aquellas 5,000 personas estaba abarrotado, todo. Y él pide una silla y ha predicado sentado. O sea, esos mexicanos estaban, usted se imagina, acostumbrados a mariachis, peleas de gallos, sangre que corre, mujeres golpeadas. Y aquel hombre llega y se sienta a predicar con una silla. Y para colmo, hermanos, le traduce también a otro finlandés que pide otra silla. Aquel hablaba un finlandés que no había quien se lo entendiera, ¿verdad? Y el otro le traducía al inglés y el otro al español. Dios mío, yo creo que la gente quería salir corriendo. Pero ¿sabe qué? Hubo milagros ese día.
hubo sanidades ese día, la presencia de Dios estuvo. Entonces no es por emoción, no es por sentimentalismo, no es por lo que veamos. La unción es la presencia misma de Dios que está con la persona, no importa la posición, no importa la forma, no importa que brinque o que no brinque, a Dios eso no le estorba. Pero necesitamos el discernimiento, porque cualquiera de nosotros dice, ¿verdad? Este hombre, ¿para qué trajeron este hombre sin unción aquí? Eso hubiéramos dicho, porque hablaba pausado, tranquilo, pero un hombre con una íntima comunión con Dios. Entonces necesitamos el discernimiento de espíritus, amados. Yo quiero decirle, hay mucha exageración en el área de la alabanza. Por eso yo oro que Dios use mucho a Oscar en la próxima enseñanza, porque la alabanza se ha convertido en ruido últimamente. Y la gente cree que entre más grita y más ruido y más escándalo, que eso le agrada a Dios. Y quiero decirle, yo he percibido que Dios se tiene que tapar los oídos de tanto escándalo. Hermanos amados, mire, no es la primera persona que yo oigo que se le ha reventado el tímpano por los altos decibeles que usan en las iglesias. Yo no creo que a Dios le agrade eso. ¿Cómo al Espíritu Santo le va a gustar que se le revienten los tímpanos a los siervos de Dios? Conozco más de uno. Entonces, no es en el escándalo, no es en el ruido, es en el corazón. Algo que deleite al Señor, que agrade al Señor, que exalte el nombre del Señor. Necesitamos discernir. Para estar, mire, para andar en terreno seguro, cante la palabra, cante conforme a la Biblia. Si usted canta lo que dice la Biblia, está seguro. ¿Y qué más que los salmos para exaltar al Señor? Entonces, si le puede poner música a lo que ya está escrito, a los salmos, eso le va a agradar mucho al Señor. Al Señor le gusta que le recuerde su palabra. Entonces el discernimiento de espíritus, debemos de orar, debemos de clamar que haya discernimiento espiritual en las iglesias, en nosotros mismos, ejercitar el discernimiento espiritual, amado. Entre más conocemos al Señor, entre más conocemos su palabra, más se va a activar el discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque para poder discernir entre lo que es santo y lo que es profano, necesitamos conocer la naturaleza de Dios. Si yo no lo conozco a Él, ¿cómo voy a saber si esto es de Él o no es de Él? Entonces necesitamos conocerlo a Él íntimamente. Así es que el discernimiento espiritual es importante. Estos tres dones de revelación, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu, los tres deben de estar presentes en una persona con un ministerio profético. Porque los dones de revelación son elementos útiles en el desarrollo del ministerio profético. Fíjese bien que no es el don de profecía, son los dones de revelación para el ministerio profético, que eso lo vamos a hablar después cuando entremos a hablar de los ministerios. Entonces, aquí dijimos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, que son las características de la unción profética y el ministerio profético. En una congregación donde hay un ministerio profético, donde hay un manto profético o que está diseminada la unción profética, tienen que estar bien avivados estos tres dones. No puede haber un ministerio profético y que en la gente no se vea, no se mueva la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Tiene que ser porque son características del mover profético, de la unción profética. Son los tres dones de revelación. Y ya los definimos anteriormente, ¿verdad? Bueno, profecía. La profecía, amados hermanos, lo hemos confundido y algunos piensan que dar profecía es adivinar el futuro a la gente. No, esas son las de Nostradamus, pero no son las profecías de los dones del Espíritu. Profecía del Espíritu Santo. Es un mensaje que Dios da a alguien, para una congregación, para un pueblo, para exhortación, consolación, edificación. Y normalmente la profecía viene en el idioma vernáculo, en el idioma que la gente entiende. En este caso aquí pues sería en español. Y la profecía dada en el propio idioma no necesita una interpretación. Pero esa palabra que Dios da para consolar, exhortar, y edificar es de la Biblia misma. Entonces, la profecía es la proclamación o la declaración o la profesión de la Biblia, que es la palabra profética más segura. Y entonces vamos a decir que alguien
está muy preocupado porque no sabe si mañana, el día de mañana va a tener comida. Y está preocupado porque se gastó el último peso en el taxi para venir hasta aquí. Y entonces en medio de la alabanza se levanta alguien y dice, así dice el Señor, hija mía, no temas porque Jehová es tu pastor y nada te faltará. Y esa persona sabe que es para ella. Ahora el que está dando la profecía no sabe para quién la dio, pero ¿qué es lo que está diciendo Salmos 23? Está hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Jehová es tu pastor y nada te faltará. O viene alguien y dice, estoy tan cansada, me dolían todos los huesos. Y entonces se para alguien y dice el Señor que serás como huerto de riego y dará vigor a tus huesos y tus aguas nunca faltarán. Eso está en Isaías, en la palabra. Y lo único que vino la inspiración a su espíritu por el Espíritu Santo de declarar la palabra de Dios que vino para consolar y para edificar. Pero no es que dice, hermano, dice el Señor que tal. No, cuando se junta el discernimiento de espíritus con la palabra profética, puede ir específicamente donde alguien y darle la palabra que dice la Escritura. Pero no hay que confundir lo que es profecía con lo que es palabra de ciencia. La profecía es profesar la Biblia, la palabra que ya está escrita, que ya fue dada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando, por ejemplo, en una escuela como esta, le decimos, bueno, hermanos, ustedes van a profetizar ahora. Y alguien afuera puede decir, qué barbaridad, y ahora todos son profetas. No, ¿qué vamos a profetizar? La palabra que ya está escrita. Y entonces agarra y dice, Él es escudo mío, Él es fortaleza alrededor de mí. Ahí está profetizando, porque está profesando la palabra, está declarando la palabra que ya está escrita. Y que está diciendo una verdad. Él es castillo, castillo mío, roca mía, mi libertador, de quien temeré, en ti he confiado. Y viene otro y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no dará a mi pie al resbaladero. Está profetizando, está profesando la palabra. O viene y le dice a alguien, yo te profetizo, hija mía, dice el Señor, yo quiero que seas prosperada en todo y que tengas salud como prospera tu alma. ¿Dice la palabra eso? Sí. ¿Y es voluntad de Dios eso? Sí. ¿Y qué es lo que está haciendo? Declarando una verdad para que con la autoridad con que lo declara con su boca se convierta en realidad en la persona. Porque dice el Señor que tu embrión vieron sus ojos y todas aquellas cosas que fueron luego contadas sin faltar ni una de ellas. ¿Lo dice la Biblia? Sí. ¿Es voluntad de Dios? Sí. Entonces, eso es profesar. Y se puede hacer en cántico, lo puede hacer en la alabanza, o se puede hacer así sin cantar, verbalmente, y eso es profetizar. Para consolar a la audiencia, para exhortar a algunos, para edificar a otros. Puede ser que alguien se levante y diga, arrepentidos y convertidos, dice el Señor, para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo dice la palabra. Sí, Hechos 3:18. Y puede ser que la gente no está arrepentida, no está convertida. ¿Qué es eso? Una exhortación. ¿Es profecía? Sí. ¿Me explico? Y tal vez la persona que lo está declarando ni sabe por quién o por qué lo está diciendo. Pero lo que está es declarando la palabra que el Espíritu de Dios le inspiró a dar. ¿Cómo aprende o cómo empieza usted a profetizar en el sentido del don de profecía? Agarra la Biblia, agarra los salmos y comienza a declarar la palabra. Y está profetizando. Y cuando usted va caminando por una calle, usted puede profetizar. ¿Y qué es lo que profetiza? Ay, que todo lo torcido se enderece, que lo áspero se allane, que todo lo que esté levantado se baje y lo bajo sea elevado. ¿Lo dice la Biblia? Sí. ¿Es la voluntad de Dios? Sí. ¿Está declarando una verdad? Sí. Está trayendo las cosas a la armonía de Dios, al orden de Dios, a la verdad de Dios, por el poder creativo de su palabra. Y la voluntad de Dios es que todos en la iglesia profeticemos, pero como hemos tenido un mal concepto, pensamos que profetizar es predecirle el futuro a la persona. Y entonces creemos que profetizar es, dice el Señor que ese hombre con el cual andas no es tu marido que tiene otro. No, Dios no se mete en esas cosas. Que te tiene uno mejor, que tiene pisto, tiene carro, tiene... ¡Oh, aleluya! ¡Qué profecía de Dios la que me dio el hermano! Mire, gente tan tremenda que eso no es profecía, si no está en la Biblia no es, hermano. Entonces debemos de tener muy claro eso.
Sí, no, que dice el Señor que dejes ese pastor donde estás y que te vengas conmigo y me traigas a mí los diezmos y las ofrendas también. Eso no es de Dios, esa profecía. Vamos con diversos géneros de lengua. Sí, mire, cada uno de estos dones sería todo un seminario. Ahorita estamos como en general, ¿verdad? Ya después vamos a ir desglosando cada cosa. Estamos como con atisbos para provocarle hambre y sed a usted para que busque más la revelación del Espíritu Santo. Los diversos géneros de lenguas, amados, dije que son diferentes lenguas. ¿Por qué son diferentes géneros? Hay lenguas de adoración, hay lenguas de intercesión, hay lenguas de guerra, hay lenguas de todo tipo. Entonces, muchas veces están reunidos y alguien comienza con un tipo de lenguas que pueden ser lenguas muertas, en el sentido de lenguas que se hablaron en Israel o en otro país del Medio Oriente, que ya no están en uso. Y a mí me ha tocado, fíjense, en una ocasión vino un hombre de Dios, un profeta de otra nación, y tenía una palabra para una hermana, pero era algo delicado, y entonces empezó a darle la palabra en alemán. Ninguno de nosotros hablaba alemán, pero ella había estudiado en Alemania y era la única que sabía alemán. Y después, cuando ella termina, le digo yo a él, Alan, pero tú hablas alemán, ¿no? En mi vida. Y entonces, no sé, así me dio el Espíritu Santo la palabra. Y a otro después le dio en japonés y así. O sea que el Espíritu de Dios, que es muy caballeroso, puede hacer esto a través del diverso género de lengua, siempre y cuando haya uno que interprete. Si no hay quien interprete, no tiene sentido la lengua. No necesariamente es siempre en un idioma conocido, sino que puede ser un mensaje en lenguas que nadie entiende, pero el que está interpretando sabe lo que se está diciendo. Ahora, puede haber varios intérpretes simultáneamente. Puede que sea una sola persona el que está dando el mensaje, pero hay 4 o 5 que interpretan. Uno tiene una parte, el otro otra parte, otro otra parte. Y quizá el que interpretó allá lo tiene en español, el otro tuvo una visión, el otro se le reveló en la Biblia, y entre todos tienen el mensaje interpretado. No necesariamente la longitud de la interpretación es la misma que la del mensaje. Puede que el que habló en diversos géneros de lengua habló media hora y la interpretación son 3 minutos. No va en dirección proporcional el tiempo del mensaje a la interpretación. O puede ser una visión que después es interpretada. Entonces esto es diversos géneros de lengua. Para que se manifieste el diverso género de lenguas tiene que haber quien interprete. La interpretación de lenguas pues es la traducción, ¿verdad?, de lo que dijo en el diverso género de lengua. Y fíjese que esto es uno de los dones más escasos. Yo casi no he encontrado interpretación de lenguas, pero conozco algunos matrimonios o personas que ministran juntos, que uno habla el mensaje en lenguas y el otro interpreta. Y ese es el caso de mis tíos, Roberto y Elinor Pinel. Ellos los he visto mucho fluir, que él está hablando en lenguas y ella tiene la interpretación. Y es muy bonito. Y entonces dije que es muy escaso en la iglesia. Yo he conocido muy pocas personas con el don de interpretación de lengua. No es que creo que el Espíritu no dé la manifestación, sino que creo que hay mucho temor en nosotros o en las personas a decir algo que no es. Entonces a veces lo retienen por el temor. Ahora yo quiero decirle, solo los que no hacen nada no cometen errores. Y aunque esté en duda, será, no será, es mejor que lo diga y luego darse cuenta que se equivocó y no retenerlo y no decirlo. Lo peor que puede pasar es que se equivoque, pero por eso Dios no lo condena. Así vamos aprendiendo. Todos hemos empezado y hemos aprendido equivocándonos y haciendo cosas en la carne, y parte de Dios y parte de nuestro corazón, pero así vamos siendo purificados, limpiados. Sí, llegará un momento pues que ya lo vamos a hacer más espiritual. En la medida que nuestra vida va siendo procesada, nuestras emociones van siendo limpiadas, nos volvemos menos almáticos o menos sentimentales, vamos a hacer más las cosas conforme al Espíritu de Dios. Dones de sanidades. Fíjese que dije que es plural. Y yo creo, lo que yo he recibido es que es sanidades interiores o sanidad interior y también sanidad física. Porque si usted ve, dice que Jesús vino, Isaías 61, para sanar a los quebrantados de corazón.
Pero también Él da libertad a los cautivos, sana de enfermedad. Pero lo primero es que Él sana a los quebrantados de corazón. Y yo sé y veo que hay personas que son usadas en sanidad interior de una manera especial, que su misma presencia produce sanidad a la gente. Hay personas que en ellos hay una impartición de paternidad o maternidad. Voy a entrar a ese punto de paternidad en un momentito. Y su mismo abrazo, un abrazo solamente puede transmitirle sanidad en el corazón a una persona. Entonces son dones de sanidades, pero también sanidades físicas, en el sentido de sanidad de enfermedades, pero aún dentro de eso hay una pluralidad en el don. Porque no sé si usted ha visto, pero hay personas que Dios las especializa en algunas sanidades. Yo recuerdo un hermano muy amado de Finec, que Dios lo usaba tremendamente en columnas y en huesos. Y así hay personas especializadas en sanidades de cáncer. Entonces, así como hay especialistas entre los médicos naturales, hay especialistas en sanidades dentro del reino de Dios también. Entonces, son sanidades. Quiero meter una cuñita, después algún día vamos a hablar de esto de padre, pero ha habido la tendencia de hablar de sanidad interior y del abrazo del Padre y de la paternidad y de los hijos espirituales, y como que automáticamente se piensa en un varón para que traiga sanidad a alguien que no tuvo amor de papá o alguien que no se siente hijo de Dios. Y hablamos de paternidad como si fuera algo natural, pero cuando hablamos de una sanidad de huellas de orfandad, o sea, alguien que no se siente hijo de Dios, alguien que no vive en la condición que vive un hijo de Dios, sino que vive como si fuera un huérfano, él lo que necesita es el abrazo del Padre Dios y la revelación de que Dios es su Padre. Ahora, si nosotros estamos pensando carnalmente, que esa persona lo que necesita es un abrazo de un varón que ya sea papá para que se sienta como que tiene un padre, estamos bajando lo espiritual a lo natural. ¿Me explico? Entonces, muchas veces, aún en la iglesia y aún en los ministerios con unción profética, se hace una dependencia de la gente a una figura paterna. Nadie puede en la tierra suplir la paternidad de Dios. Y por eso está claro en Mateo que no llames padre a nadie en la tierra. ¿Por qué? Porque el único padre es nuestro Dios. Ahora, con autoridad apostólica, alguien puede impartir y ministrar esa paternidad, no en nuestra naturaleza humana, sino que una revelación de la paternidad de Dios a nuestras vidas. Pero eso lo puede hacer un niño, lo puede hacer un anciano, lo puede hacer un varón o lo puede hacer una mujer. Porque lo que se ministra y se imparte es del corazón del Padre Dios que está en nosotros. Alguien que ha tenido la revelación de que Dios es su Padre, que vive como un hijo sano, que sabe quién es su papá, de dónde viene todo lo bueno, tiene la capacidad en Dios de impartir esa paternidad, aunque sea una mujer. Porque estamos carnalizando las cosas y pensando en términos de padre espiritual como si fuera un papá natural. Y eso lo que trae es muchos problemas. En mi experiencia personal, ha habido hermanos, hermanas en el ministerio, en la congregación, que me ven a mí como su mamá natural. Y eso es serio problema. Porque si ya me ven los ojos brillantes, ¿se acuerdan cuando la mamá se enojaba y me tienen miedo? Entonces, no es una connotación natural, sino que es la seguridad, la protección, la cobertura que usted siente cuando está cerca de una persona que ha experimentado la paternidad de Dios y se siente identificado y seguro, cubierto bajo la sombra del Padre, que es muy diferente a que usted venga y diga, ay, que usted se parece a mi papá y me recuerda tanto a mi papá. Eso es del alma. Y me recuerda a mi papá, y si le hace algo malo y si se va de viaje me abandonó igual que mi papá. No, es la paternidad de Dios, no la del papá natural. Lo que necesita es la revelación de quién es su padre, de quién viene todo lo bueno y todas las cosas, ¿sí?
Eso es bien importante aclararlo, hermanos, porque estamos como mezclando muchas veces. Volvemos a las sanidades, ¿verdad? Pero todo corazón herido, con heridas de rechazo, es porque no han tenido una revelación de Dios como Padre. Cuando sabemos quién es nuestro papá, la sanidad es inmediata. Sabemos que podemos ir y refugiarnos en los brazos de papá, que Él está allí para ministrarnos, Él está allí para amarnos, Él está allí para abrazarnos. No somos huérfanos, tenemos un Padre en los cielos, tenemos quien nos defienda, tenemos quien pelee por nosotros. Entonces no nos sentimos solos, tenemos un apellido espiritual. Amén. El hacer milagros. El don para hacer milagros, Dios le da la manifestación a aquellos que tienen la suficiente humildad para no robarse ellos la gloria. Yo creo que Dios procesa primero el corazón para poder usar a alguien en dones de milagros. Porque en el momento que le robemos la gloria a Dios, ya no. Fíjese que un milagro es un hecho trascendental, sobrenatural, que rompe la historia. O sea, el destino que estaba establecido se rompe solamente por los milagros. Son hechos sobrenaturales que no estaban previstos, no estaban predestinados, sino que surgen para romper lo que ya estaba destinado. Eso es muy importante. Entonces, los dones de milagros no es que están así a la orden del día, ¿verdad? Porque Dios no es que va a querer romper el cauce natural a cada rato. Eso es algo esporádico. Y no debemos de confundir las sanidades con los milagros, porque dones de sanidades es cuando fluye el Espíritu Santo a través de alguien para sanar enfermedades o malignidades que pudieran ser sanados por medios médicos, clínicos o normales, naturales. Pero que Dios usa la vía de lo sobrenatural. Ahora, milagros es cuando se sana o se revierte algo que no puede ser curado ni sanado ni por los médicos, por la ciencia, por nadie. ¿Me explico? Por ejemplo, el que Dios le ponga a alguien un corazón nuevo, corazón físico, que yo lo he visto, o que le cambie un riñón, eso es un milagro, no es una sanidad. Porque eso no lo puede hacer la ciencia médica. ¿Qué más? He visto un sordo oír. Eso es un milagro. Entonces, un miembro del cuerpo, alguien que tenía, sí, una pierna que estaba cercenada y de pronto creció, eso es un milagro creativo. Se llaman milagros creativos cuando de la materia que no hay se genera algo. Así como un miembro, alguien que no tenía ojos, Dios le pone ojos, o le faltó un brazo y Dios le pone brazos. Esos son milagros creativos. El don de fe, que es muy diferente a la fe para salvación. Yo diría que el don de fe casi siempre tiene que ir a la par, aunque sea en otra persona, de los dones de sanidades y los dones de milagros. Porque si los que están son incrédulos y no pueden creer en un milagro, entonces es difícil que ocurra. Pero los dones de sanidades o de milagros junto al don de fe hacen que el milagro ocurra más rápido o que la sanidad, ocurra más rápido. Ahora, el don de fe dije es diferente de la medida de fe que usted recibió para salvación. Todos nosotros tenemos una medida de fe, a todos se nos puso una medida de fe, pero hubo un momento en el reloj de Dios, en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, que por la palabra de Dios fue activada esa fe. Por eso es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa medida de fe que estaba en usted desde siempre en su espíritu, por la palabra, por el evangelio, fue activada para que usted pudiera creer y recibir la salvación. Por eso es importante que cuando vamos a presentar a Cristo, hablemos de Cristo y hablemos del evangelio y no de nosotros mismos. Porque cuando a veces hablamos media hora de todo lo que el diablo hizo, 5 minutos de lo que el Señor hizo con nosotros, pero nunca predicamos al evangelio, entonces no es activada la medida de fe. La gente emocionada puede ir y decir que va a tomar una decisión, pero la emoción no nos salva, no nos convierte, sino la convicción de que éramos pecadores.
Y a veces creemos que hay que haber sido malo para contar una historia que conmueva, para que la gente reciba a Cristo. Y yo recuerdo cuando empecé en el Señor, yo me entregué al Señor de todo corazón, estaba tan agradecida por de dónde Él me sacó. Y yo me acuerdo que una vez mi esposo me dijo, porque yo le decía, ¿vos por qué no orás? ¿Y vos por qué no lees la Biblia? Así como todas las mujeres somos, que queremos verlo, ¿verdad? De rodillas todos los días y leyendo la Biblia. Y a veces no nos damos cuenta que la leen en el servicio, ¿verdad? Y yo, ¿y por qué no hacéis? Pues y un día me dijo, mira, ya deja de molestar. Vos tenés razón de ser así porque vos eras pecadora, pero yo no. Y es que él se creía bueno. Él era de los que dice, yo ni fumo, ni bebo, ni bailo apretado. Ay, pero mira, el Espíritu de Dios vino sobre mí. Le digo, mira, vos siendo bueno y yo pecadora, del mismo infierno nos sacó el Señor. O sea que Él estaba en el infierno igual que yo. Bueno o malo, hermanos amados, no es por lo que éramos. Es que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nos cuentan, cuando nos predican, cuando nos dicen que Jesucristo derramó la sangre por usted, porque usted estaba destituido de la gloria de Dios, iba derechito para el infierno, pero cuando Cristo derramó su sangre le alcanzó a usted para que ya no se condenara, sino que tuviera vida en abundancia. Entonces ese evangelio es el que tiene poder, el poder de la resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos, es el que aviva esa medida de fe que está en su corazón para que usted pueda creer, no con esta cabezota, sino que con el Espíritu creer que usted le dio vida nueva al Señor. No hay otra manera. Entonces esa medida de fe se activa. Pero esa es una fe para salvación. Pero esa no alcanza para creer que le puede sanar de otras cosas. Entonces el don de fe es una fe sobrenatural que va más allá de la fe activada para salvación. Es una fe para creer que sin tener un peso en la bolsa el Señor le puede dar un carro. Para creer que sin tener un peso en la bolsa puede construir un templo. Para creer que puede levantar muertos. Para creer que los paralíticos van a caminar. Para creer que la ciudad metropolitana del Valle de Sula será convertida. Para creer que las prostitutas se van a convertir. Para creer que los homosexuales van a creer en Cristo. Esa es fe sobrenatural, va más allá de su fuerza y de la dimensión de lo que el hombre natural puede creer. Ese es un don de fe. Y qué lindo si el don de fe estuviera, ¿verdad?, más distribuido en la iglesia o pudiéramos ser activados en ese don. Ay, amados, cuántas cosas, ¿verdad?, no podríamos hacer. ¿Sabe por qué creo yo estoy recibiendo algo de Dios en este momento? ¿Sabe por qué el don de fe no está tan activado? Porque nuestra mente, nuestros pensamientos están en las vanidades, en las cosas vanas. Si creyéramos, si en nuestro corazón estuviera el deseo de creer por las cosas que están en la mente de Dios, más siervos estarían actuando y caminando en el don de fe. Pero a veces solo tenemos fe para creer en nuestros deleites. Pero Dios va a hacer un cambio en esta nación. Él lo va a hacer a pesar de nosotros mismos. Él va a establecer su reino. Él nos va a llevar a la verdad. Él va a cambiar y va a convertir esta ciudad y esta nación. Porque Él lo ha determinado a hacer y Él lo ha dicho. Y Él lo va a cumplir. Muy a pesar de nosotros. Ay, Él nos va a traer a la unidad. Para que ya no peleemos por los reinitos, sino que todos veamos el fruto de la aflicción del alma de Jesús, la salvación de nuestra ciudad. Eso es lo que tenemos que ver, llorar por eso, amados. Oh Dios, aleluya. Amados, si tenemos al precioso Espíritu Santo, todos podemos manifestar los dones. Nos es dada la manifestación de los dones, es para provecho. O sea que Dios quiere siempre bendecir al pueblo, bendecir a su cuerpo. Es para provecho de todos, está en la voluntad de Dios. Romanos 12:6, Pablo les dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué quiere decir? Lo que hablábamos de profetizar. Si usted tiene fe para creer que la palabra que está escrita es verdadera, si usted tiene la medida de fe suficiente para saber que lo que usted declare se va a hacer, entonces profetice.
Muchas veces no profetizamos porque dudamos, no creemos que va a ser una realidad. Pero conforme esa medida de fe, si usted cree, amado, que puede profetizarle al río para que se seque, puede profetizarle al huracán para que pare, puede profetizarle al terremoto para que se detenga, hágalo, profetice. Primera de Corintios 12, 30 al 31. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y mire este verso. Procurad pues los dones mejores. Los dones mejores son los que se necesitan en el momento. Dones mejores son los que son necesarios en el momento. Esos son los que hay que procurar. Pero dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál cree que es? El amor. Hay que procurar los dones, pero por encima de todo, amar. Amarnos los unos a los otros. Primera de Corintios 14, del 1 al 3. Seguid el amor. Aquí vuelve con lo que estábamos. Y procurad los dones espirituales. Mire, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Aquí está hablando del hablar en lengua, la lengua personal, no el diverso género de lengua. Cuando usted habla en sus lenguas personales, las que recibió cuando fue bautizado, usted está edificando su espíritu y nadie más le entiende, solo Dios y usted, Dios y usted. Pues nadie le entiende, aunque por el espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, que lo hace en español, en el idioma suyo, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es lo que estábamos hablando hace un rato. Primera de Corintios 14, 4 al 5. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Dije, es la lengua que es como señal. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. O sea que el profetizar es para la asamblea, el que se levanta y profesa la palabra para la asamblea. Así que, dice Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a hablar lenguas, o se nos dice, pues hay que hablar en lengua, guerree, ora en lengua, y sí, edifica el espíritu, y es bueno y es necesario, pero el consejo del apóstol Pablo es que aún por encima de eso, procure profetizar en español o en el idioma de su congregación, porque eso edifica a toda la iglesia. No solo se edifica a usted mismo, su espíritu, sino que está edificando al cuerpo a través de la declaración de la palabra profética más segura, y está declarando la verdad de Dios para alinear todas las cosas a la palabra. Primera de Corintios 14, 6 al 9. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Sigue, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, amados? Si usted le dice a alguien, hermano, por favor diríjanos en oración, y se para el hermano a dirigirnos en oración y empieza, arracata y kira, mama, y socorro, toquereme, y socorro, baba, y sícara, baba. ¿Quién sabe lo que está orando? ¿Quién puede decir amén a lo que él está diciendo? Solo él y Dios, ¿entiende? Entonces es necesario que la persona que viene y va a dirigir o va a presidir, hable en el idioma que todos entienden, ore con entendimiento, para que los demás puedan decir amén o se unan y digan sí Señor, etcétera, ¿verdad? Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para orar lenguas en edificación personal y hay otro tiempo para orar con el entendimiento.
Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, Pablo no está diciendo que no lo hagan, está diciendo que hagan las dos cosas porque hay un tiempo para cada cosa. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Las dos cosas son importantes, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, ¿verdad? Entonces, si usted quiere que los demás en la asamblea digan amén, usted tiene que hablar en español. Ahora, sin embargo, tenemos la mala costumbre a veces nosotros como cristianos evangélicos de que todos oramos al mismo tiempo. Y entonces está uno orando por el gato, el otro por la abuelita, el otro por el partido de fútbol, el otro por el presidente que va a quedar, el otro por el alcalde, el otro por la alcantarilla. Y entonces, ¿y cómo no hay unidad? ¿Cómo van a decir amén? Tiene que haber uno que dirija la oración y otros que digan amén. Porque eso es tan malo como que esté orando en lenguas el que está al frente, si nadie entiende. Y a quien alza más la voz. Entonces, eso es una mala costumbre de nosotros, ¿verdad? Entonces, debemos de entender que en el grupo, en la asamblea, es para que todos entremos en unidad, en acuerdo, y el que tiene en ese momento la voz o la autoridad delegada es el que va a orar. Los demás nos sometemos porque la autoridad está sobre el que está presidiendo, y nos sometemos para decir, sí Señor, amén, así es, gloria a Dios, sí Padre, estamos de acuerdo. Entonces, están todos en el mismo espíritu. Pero si no, cada uno disparado por su lado, ¿verdad? Es igual que el que esté orando en lenguas y todas en lenguas y a saber qué fue lo que oraron.